Todas y todo, porque me parece que no es un nombre. Bueno, Armando sí también es hombre, ojo. Pero bueno, vamos a ver. Adolfo lo conocéis sobradamente, entonces no voy a leer su historial porque ya lo sabe. Sí os puedo decir que ha escrito más de 300 libros que no sé de dónde saca el tiempo, y bueno, que es un médico naturópata que sabe mucho y que su gran preocupación es cuidar la edad, sobre todo de las personas mayores. No quiere decir que de nosotros no haga caso, pero como los mayores somos los que necesitamos más cuidados, más mimos, pues te dedicas a mimarnos, a cuidarnos. Entonces, pues nada, abrimos los oídos para que nos cuente que la sal marina es imprescindible para la vida. La sal marina. Queda claro, la sal marina, Entonces, nada, no la sal de Mercadona, no de la rama, que debe quedar claro que hay que diferenciar. No, lo que has dicho sí es cierto. Tengo una preocupación muy grande por la gente de mi edad, porque les veo globalmente mal. Les veo con una pesadumbre ya por ser mayores, ellos se llaman ancianos a sí mismos, se llaman viejos, ¿dónde voy ya? Pero les digo, si yo tengo vuestra edad y me considero que estoy, hombre, en la segunda juventud por lo menos, en la segunda juventud todavía me queda lo mejor de la vida, es lo que me queda por vivir. Y les veo ahí con esa actitud mental, que la actitud mental se traspasa al cuerpo. Si tú crees que estás envejecido, que estás mal, que eres un viejo, que ya poco puedes esperar de la vida, el cuerpo te sigue y empieza a envejecer a una velocidad de vértigo. No se repone porque la mente está ya mal. Es como si fuera la mente el padre o la madre y los hijos lo obedecen. Entonces yo lucho por ello y creo que consigo poco. Porque no logro sacar a la gente mayor de esa idea de que son viejos, decrépitos y que ya no estoy de acuerdo. Bueno, pues entre mis luchas está quitar ciertas, iba a decir mitos, diré tonterías que se admiten como válidas y todo el mundo lo sigue. Hay 3 tonterías que las he mencionado hace un momentín, que es la idea de que la sal es perniciosa, de que el azúcar mejor lo eliminas, que eso de los dulces, pues sí, vale, de vez en cuando, los cumpleaños, y que las grasas también son perjudiciales. Esas 3 cosas voy a perseguirlas totalmente, pero voy a aportar datos científicos para decir cómo es posible que esas tonterías, esos errores se sigan repitiendo. Yo que lo repitan los que venden alimentos y te ponen alimento maravilloso bajo en sal. Ah, este lo compro. ¿Ves? Pero ponen como una frase publicitaria. Si está bajo en sal debe ser mejor que el otro, que lleva la sal normal. Y bueno, lo utilizan como truco para vender bajo en grasas. Y este lo compro más porque dicen, yo he oído, dicen que las grasas engordan. Y toma, y todos esos mitos están ahí metidos erróneamente y la población nos admite. Este de la sal ya es indignante y cabreante porque sin sal no habría vida en el planeta Tierra. Lo he dicho claro, no en los seres humanos, digo el planeta Tierra. Pensar que las 3 partes del planeta Tierra contienen agua del mar. Cosa es los lagos, pero agua del mar, las 3/4 partes y la cantidad de sal que tiene el agua del mar es impresionante. Y solamente darse cuenta de eso, decir, el mar tiene una cantidad de sal inmensa. El creador, o el diseño de la Tierra, o quien fuera la inteligencia que creó esto, se equivocó al poner tal cantidad de sal en el mar. No. Existe la vida en el planeta Tierra porque el mar está lleno de sal. Y eso es que es tan obvio que no hace falta discutirlo. Es cierto, existe porque hay sal.
¿Y de dónde ha venido la creencia de que la sal es mala para la salud? Que eliminarla. Hay que quitarla. La sal es mala. Hasta el colmo hay una cosa que se suele decir, ya es que... No, es que la sal produce hipertensión. No, mire señor, la hipertensión es una enfermedad del sistema vascular. Una cosa es que el hipertenso deba tener cuidado con su cantidad de sal. Y otra cosa es que un joven de 20 años vaya a ser hipertenso porque coma los alimentos con sal. Porque si no, no le gustan. Y mirad, los niños y los adolescentes, como le quite la sal, escupen el alimento. No pueden con ello, tienen que tener sal. Yo me acuerdo, fijaros, porque yo he vivido en Asturias, ¿sabéis? ¿Vos? Que sí. Me acuerdo que me iba siempre a la cocina, siendo un pequeñajo de 5 o 6 años, mojaba el dedo, iba al salero que tenía mi madre en la cocina y lo mojaba en la sal y hacía así. Mi madre nunca me dijo nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Esto es malo? No, pero lo hacía siempre con un placer, como cuando te dan unas mil hojas. El mismo placer. Mi cuerpo me estaba diciendo, hazlo porque esto es saludable. Fíjate qué instinto tenía yo. Nadie me habló nada de la sal y yo mojaba. ¡Ah, qué rico está! Bien, entonces, ¿cómo es posible de ser el alimento básico para la humanidad? Y he puesto, inclusive, básico para los soldados. Ningún soldado podría salir a la campaña, a la guerra, sin su bolsita de sal. No podía salir sin comida. Sin sal no. Todos los soldados, ahora los de ahora no lo sé, pero los de antes, su bolsita de sal. A un preso se le podía quitar la comida y de todo, le podías torturar, pero le tenías que dar sal. Porque los carceleros sabían que si le quitaban la sal, moría. Fíjate si eran listos hasta con los presos. Hubo guerras inmensas para apropiarse de la sal del vecino. Pero había guerras para robar la sal. Vale. Y como estamos viendo así todo lo que ocurrió en la humanidad, decimos, bueno, ¿a dónde hemos llegado? Que ahora estamos al revés. No tome usted sal, y cuando vas a algún bar o algo así ya no te pones salero. Antes en todos los sitios te ponían tu salero, bien ahí, tu pimienta y tu salero, ¿no? A que lo ponían más o menos así. Ahora no sé si ponen ya esas cosas, creo que no. Bien, fíjate cómo hemos cambiado. Si no hubiese mar ahora, y digo ahora, si el mar se destruyera, quedaría el agua. Si muriesen el plancton, las algas, toda la vida en el mar, la vida en la tierra desaparecería. No habría ni oxígeno. O sea, fijaros el papel que ocupa la sal, y hablo en este caso ya de la sal del mar, en la cantidad de oxígeno que tenemos en la vida en el planeta Tierra. Tenemos agua, ya lo sabéis, porque el agua se evapora, y llega a las nubes y vuelve a caer. Bien. Todo eso lo vemos, lo que decían los antiguos, la palabra que, a ver, nunca se ha dicho, jo, qué salada eres. Como diciendo, qué simpática. ¿Ves cómo decía, qué salada es esta chica? Es una forma de decir que qué simpática es, porque no, bueno, también se dice que dulce eres. Pues también, ¿no? Vale, eso también. Bien, la palabra salario, sí. Ah, que sí. Es que es obvio. Viene de pagar, como no había dinero, o por lo menos el papel no había monedas y todo eso, le pagaban su peso en sal. Y era el salario, o sea, fíjate si le daban importancia. Cuando nos metemos ya en camisa 11 varas, es decir, un beso sabe mejor cuando la saliva contiene un poquito de sal. Hay diferencias, a ver dónde, en la conversación que estoy teniendo, yo ya me veo. Cuando tienes alguna enfermedad en la cual la sal no la tomas, o una diabetes, cosas así, que también afecta a la cantidad de sal, y das un beso a una persona con la saliva, con sal, saliva, sal, ¿a qué tiene alguna relación? Y le das a otra que no tiene sal en la saliva, no sabe el beso igual. El beso, pues se dice, joder, qué beso me has dado. Pues la sal interviene también ahí. La sal interviene en la boca, en la salud
de la propia boca. La sal va a intervenir en la salud de la propia boca. Si se hiciera una estadística, que las hay, yo las encuentro, personas que no toman sal y personas que sí toman sal habitualmente, la salud que tiene la persona que toma sal es superior a la que se priva de ella. Fijaros a dónde hemos llegado. Bien, ¿cuál es el...? Mira, he puesto que en las monarquías el valor de una monarquía, porque antes todos eran monarcas, emperadores, monarcas y todos ahí, no había políticos como ahora, no había, ¿vale? Entonces se valoraba por la cantidad de sal que tenía, y los monarcas sabían que si vivían en una tierra que no había sal, porque a lo mejor está en una tierra del interior, las tierras del litoral casi siempre tenían las minas de sal, pues robaba la sal, organizaba los ejércitos y se iba a robar sal por ahí y vamos, venía lleno los barcos llenos de sal. Fíjate lo que luchaban por ello. ¿Os acordáis de, yo no sé si todavía se hace, el bautismo se hace con sal? A ver, porque yo hace mucho que me bauticé, ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo tampoco. Que no utilizaban agua bendecida y un trocito de sal. Ah, sí. Vale, pues ya tenemos ahí otro efecto que hasta las religiones lo asumieron el papel que tenía la sal. Perdón, fui monaguillo 5 años. Y no daban sal, un poco, hombre, a todos te lo ponían aquí. Ahí debía ser muy caro, ¿no? No, sí, a mí me pusieron la sal y yo sí lo he preguntado, pero sí, cuando yo era niño era el agua bendecida y la sal, un poquito de sal aquí. Hombre, ¿quién fue ese que estaba bautizando? Es que no me acuerdo en la Biblia, y que Jesús llegó por ahí. Ese señor bautizaba con agua y sal. Sí, bueno. Juan Bautista, ¿no? Sí, Juan el Bautista, exactamente, utilizaba la sal. Bueno, decía el Evangelio, cuando hablaba de quién llegaría al cielo, se refería a unas personas muy importantes y les decía, sois la sal de la tierra. Bueno, y vamos cogiendo ahí, vamos cogiendo cosas. He puesto aquí, los mozárabes echaban sal en la cama de los esposos para desearles, bueno, una noche de juega. Y en el sepulcro también se utilizaban sal cuando enterrabas a un difunto. Los alquimistas, pues aquí la consideraban el quinto elemento, después del fuego, el agua, la tierra, el aire y la sal. Los alquimistas eran como los químicos de ahora. Bueno, también gracias a los alquimistas, los químicos de ahora saben algo. Les debemos mucho. Ahora se dice alquimista como diciendo tonto del culo. No es así. No, fueron los grandes de aquella época. Y todo la sal. Bueno, se hizo experimentos no hace mucho, reduciendo la sal, y se vio que los pueblos que habían reducido la sal durante mucho tiempo, y España dentro de poco estará en ellos, eran pueblos que la gente moría antes que en otros pueblos que tomaban sal. Se hizo una estadística y se vio que los pueblos que todavía tomaban sal en los alimentos eran más longevos, vivían más y mejor que los pueblos que la habían suprimido porque algún despistado había dicho esto. Y todo eso son pruebas. Dice que en los pueblos que habían prescindido de la sal porque no la tenían, entraban en una locura precoz, o sea, muy pronto entraron en una fase que ahora se llama demencias, que entraban en una fase de locura a edades muy tempranas porque su pueblo no tenía sal. Dice, la gente enloquecida bebía la sangre de la arteria del cuello para poder chupar algo de sangre. Bueno, sin embargo, hay cosas que cualquiera tomaría sin sal. Por ejemplo, ¿alguien sería capaz de tomar un jamón serrano que no tenga sal, que no esté curado con sal? ¿A que no? Bueno, ya he visto que la sal tiene una presión, ¿no? Entonces, cuando tú pones sal en un alimento, lo que estás haciendo, lo estás poniendo por fuera, lo que estás haciendo que los jugos del alimento, la parte que la parte más sabrosa, que no se pierda, que no se expulse. Y entonces la sal lo que hace es conservar todo el jugo del jamón, por eso hay que poner sal. Yo os voy a dar otra idea. Si os metéis en una bañera sin sal, la piel se deshidrata, porque la presión de los líquidos corporales es superior a la presión de la sal, del agua,
y entonces se deshidrata en favor del agua. Por eso cuando uno está en una bañera durante media hora, sale con la cara un poquito arrugada. Es la deshidratación. Pero si le echamos sal a la bañera, la presión osmótica de la sal es superior a la del cuerpo y evita que el cuerpo se deshidrate. Con lo cual es mucho más agradable. Por eso, aunque nos bañemos en el agua, en el mar, no hay deshidratación, porque el agua del mar tiene mucha cantidad de sal. Ya lo sabéis, creo que... Bueno, he puesto el jamón serrano y el queso. El queso depende de si es fresco, curado o así, aumenta su ración de sal. Fíjate cómo he puesto también... ¿Alguien se imagina un embutido, chorizo, morcilla, sin sal? A que parece impensable. Fíjate. He puesto las anchoas, el ketchup, el bacalao sin sal. Pues que yo no sé, habría que quitarlo el nombre, pues no le llamo bacalao. Los cubitos esos de Starroux, de Becrey, son ricos sin sal. La salsa de soja. Bueno, hay alguien que me pregunta siempre, bueno, esto de la sal del Himalaya. La sal rosa también. La sal rosa, ¿es superior la sal del Himalaya Sí. a la sal de un litoral? Vamos a explicar qué tiene de virtud la sal del Himalaya, que te la cobran 4 veces más que la sal normal que compremos por ahí. Sabéis que en el planeta Tierra hubo un momento que un continente gigantesco emergió, salió, ¿vale? Y ahí se empezaron a formar luego los continentes que conocemos ahora, uno para aquí, otro para aquí, pero salió todo, casi todo en bloque, y obviamente entre ellos estaba una montaña que hoy día conocemos como Himalaya, que siguió. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el Himalaya, por poner un ejemplo, subió cientos y cientos de metros, subió, el mar descendió, pero la sal no. La sal se quedó ahí a una gran altura, donde no había contaminación posible, por lo menos por el ser humano. Y entonces la sal del Himalaya está en una altura enorme, sabemos que ahí no ha podido haber contaminación porque se ha protegido ese sitio, y esa sal sí tiene una pureza superior a la que cojamos en el Mediterráneo, que es el litoral, porque el litoral sí se ha podido contaminar, pero el Himalaya no. Entonces tienen su razón en que esa sal es especial. ¿Cuál es el problema? El problema es que el ser humano vio que la sal marina era difícil de manejar, porque es higroscópica. Queda dura. Empieza a absorber la humedad del ambiente. Si lo veis, si tenéis una habitación con humedad, no tenéis nada más que coger un bote de sal, lo ponéis al aire y ya verás cómo te va absorbiendo la humedad de la habitación. Es higroscópica y entonces tenía esa propiedad, se va apelmazando, es higroscópica, se llena de humedad, se va apelmazando y era muy difícil de manejar en las cocinas. Se le ocurrió refinarlo y nos ha dejado esa cosa blanca tan bonita que la sal común, que tiene, ¿cuál es la fórmula? Cloruro sódico, por lo menos, ¿no? Vale, 2 elementos. Bueno, pues ahora vemos dónde está el truco. 2 elementos. El agua, o sea, la sal del mar, contiene 84 elementos. 84 elementos que dieron lugar a la vida en el mar. Y de la vida en el mar llegó la vida fuera. Luego, posteriormente, salió la vida fuera. 84 elementos tiene la sal del mar, sin purificar, sin tocar por el ser humano. Pero con esos elementos se creó la vida, en las proporciones adecuadas para crearse una vida. Entonces, y yo formo parte de la vida. Yo no he venido de Marte, ni del Sol, he nacido aquí, pertenezco al planeta Tierra. Cuando nosotros tomamos sal, sin refinar, sal marina, sin refinar, estamos tomando 84 elementos claves para mi vida. ¿Entendéis? Los mismos elementos que dieron origen a la vida en el planeta Tierra. Que dieron lugar a que le salieron los peces, los crustáceos, los moluscos, todos. Y la tienen la sal sin refinar. Decirme a ver
razonarme alguien, ¿cómo es posible que sabiéndolo cualquier biólogo, bueno, cualquier médico, cualquiera lo sabe esto, que la sal sin refinar tiene 84 elementos, que sabes, de los que están en la tabla periódica, 84 elementos, además del cloro y el sodio, claro, y yodo, por ejemplo, ya puesto ahí. ¿Cómo es posible que sabiendo todo el mundo, alguien pueda decir a alguien, no tomes sal que es mala? Habría que decirle, no tomes sal refinada, bravo, lo aplaudo. Digo, yo tampoco, en mi casa, es obvio que en mi casa la sal refinada, yo no sé los años que hace, antes de nacer yo creo que ya no existía, porque mi madre era de la sal del mar, pero utilizó sal, y la creencia esa de que es mala, que te va a producir hipertensión, ya lo he dicho al principio. Un hipertenso es una enfermedad vascular determinada, ¿vale? Los vasos sanguíneos se estrechan, se esclerosan, entonces el corazón, para seguir impulsando la sangre, necesita hacer un esfuerzo, subir la presión para poder mover la sangre, si no, no se mueve. Claro, un hipertenso indudablemente debe disminuir su ración diaria de sal, pero sobre todo eliminar la sal común, la sal blanca. Pero sí puede tomar la sal del mar, pero con mesura, con control, no te infles. ¿Cuántos gramos, por ejemplo, poco más o menos? Claro, eso debemos poner por gramos, pero yo diría, y ahora os voy a decir antes que acabe para que veáis, pero un normotenso, que sois la mayoría de las personas son las normotensas, y las chicas más, porque la mujer, si tengo que decir, si hay alguien que no debe prescindir de la sal, es la mujer. Porque la mujer, tenéis una tendencia a tener la tensión baja. Yo cuando pregunto a alguien, ¿qué tensión? Bueno, yo 10, 8. Oh, madre mía, yo que tengo 16, digo, madre mía, pues fíjate. Y la mujer hay una tendencia a tener la tensión baja. Lo que no puede hacer la mujer, antes que el hombre, es suprimir la sal. Pero digo de la sal del mar, no digo esa guarrería que te meten por ahí. ¿Por qué? Porque no se puede vivir bien con 10 de tensión máxima. Porque el cerebro se quejará. Si no hay presión, ¿cómo va a llegar el oxígeno y la sangre al cerebro? Llega, pero llega mal. Llega lenta y llega mal. Pues la sal en los alimentos va a contribuir a que llegue mejor y con más fuerza y que la presión se quede, la presión sanguínea se quede en 12,8, que sería, o 12,7, que sería muy saludable. Así que ya tenéis una advertencia. Tensión arterial baja, por favor, tomar sal, pero sal marina. O sea, la que venden en los herbolarios, no sé si en el ahorramar lo venden también, no lo sé. ¿Vale? Pero sal del mar, 84. Sal marina. Hay otra sal que he puesto aquí. Bueno, ¿cómo se puede hacer la digestión de una legumbre o de una crucífera? O sea, coliflor. Decidme alguna legumbre que la digestión siempre va a estar complicadita con gases. Garbanzos, judías hasta la fabada. Hasta la fabada puede producir gases, digo yo, ¿no? Ah, que sí. Bien, pues una fabada o una judita que encima le habéis echado un poco de coliflor para que ellos le dan un poquitín colorcito y tal. ¿Cómo puede el estómago del ser humano hacer la digestión de eso si no tiene sal? Luego la gente lo toma y dice, sí, cada vez que tomo eso yo lo sé, pero está tan rico, se me infla. Claro, toda la fibra, todo lo que hay se infla y explota dentro del aparato digestivo, del intestino, explota, ¡bum! Y ya tienes el vientre así hinchadito y los gases lo notas, que claro, la presión del gas te empieza a molestar. Que luego se acaba saliendo, vais al servicio, empieza a salir ahí, no escuchéis nada, que voy a entrar al servicio, voy a ver si vacío un poquitín, vale. ¿Cómo se puede cocinar ese tipo de alimentos sin sal? ¿Qué clase de incultura culinaria es eso? La sal en los alimentos, vuelvo a decir, tiene una presión osmótica. Y cuando la cocinamos, si nosotros tomamos ese alimento de judías, garbanzos, que lleva sal, cuando mi aparato digestivo empieza a hacer la digestión, ejerce una presión en el alimento y evita que explote dentro. Sí, la digestión se va a hacer en su momento, 3 o 4 horas, pero evita que se forme el gas por la presión que ejerce la sal.
O sea que, aparte del sabor que tenga la sal, está esa gente que se queja de gases, preguntarlas, la gente que se... los gases me torturan, ya no sé qué tomar, si omeprazol, Dalma, lo que sea, no, ya no sé qué tomar ahí. Y cuando le preguntas, ¿pero tú echas sal en los alimentos? No. No, que va, a mí me han dicho que es muy mala. Me ha dicho el médico, digo, no, el médico no te ha podido decir que no cocines con sal. Lo habrás oído tú decir, pero el médico no te puede decir eso. Yo creo que tiene que ser un despistado o alguien que te tenga manía, si no, no te pueden decir. Bien, ya tenéis otra razón, por favor, echar sal marina a los alimentos, sobre todo cuanto más naturales sean, cuanto más vegetales, con más razón para evitar que la fibra explote y te produzca los gases. Echar sal. Mira, he puesto aquí algunos de los elementos que tiene la sal. Son 84, pero he puesto algunos que os van a gustar. Tiene magnesio. Bueno, el magnesio está de moda, ¿no? Lo toma la gente para contracturas, para relajarse. Tiene calcio. ¿Qué lo diría, ¡Wow! Y el médico me ha mandado calcio. Digo, ¿y por qué? Si tienes ahí calcio en la sal. Tiene potasio. ¿Para qué vale el potasio? Para eliminar líquidos, como diurético. ¿A qué vale también? Pues mira, tiene más. He cogido, bueno, tiene sodio, por supuesto, tiene yodo. Hay una carencia de yodo en la humanidad increíble. Estamos volviendo a épocas de la posguerra o antes de la guerra, donde la falta de yodo era crónica, donde había además el bocio, ¿os acordáis? Era endémico por la carencia de yodo. Bueno, pues es que la sal del mar tiene yodo. De verdad, ¿cuánto vale un kilo de sal marina normal? €1 o €1,50. ¿Merece la pena ser tacaño por esa cantidad que te va a durar para 5 meses? Es que la gente... No, bueno, pues tiene azufre. ¿Y el azufre para qué vale? Para la piel, para la salud de la piel. Así que ya tenéis alguna de las razones. Bueno, he sacado otros elementos. Tiene litio. ¿Para qué vale el litio? Seguramente lo sabéis. Bueno, se utiliza en medicina ¿para qué? Para las depresiones. Ay, pues si lo tiene la sal, a lo mejor te ahorras tomar un medicamento. Tiene flúor, hombre, ese sí sabes para qué vale, ¿no? Para el esmalte dentario. Tiene fósforo, la clave de la energía. Tenemos energía porque producimos una molécula que se llama adenosin trifosfato. Adenosin trifosfato, 3 moléculas de fósforo. Por eso hay energía. Si no, no hay energía en el cuerpo humano. Comamos lo que comamos. Pues tiene fósforo. Tiene sílice que va a intervenir en los tendones, que con el paso de los años sabe que todo se empieza a caer, empiezan a salir por aquí, ya no los músculos, todo empieza a colgar. El cuello, las tetillas, el culete, todo empieza a colgar. Pues esto tiene sílice que va a hacer que los tendones y los ligamentos sigan teniendo un buen elemento. Bueno, tiene oro. Vale, ahí queda. Tiene cromo, que vale para regular la insulina, la diabetes. Oh, tiene cromo, qué cosas. Tiene hierro, y tiene un hierro asimilable. Yo lo digo esto porque el hierro que venden en ciertos sitios, ciertos medicamentos, no es absorbible por el ser humano. El ser humano no puede absorber el hierro metálico, como no puede absorber el yodo de la sal yodada. Sal yodada, otro veneno. Porque el yodo que tiene es metálico y no orgánico. Bien, el ser humano el hierro lo absorbe muy mal y además se lo oxida adentro. Pues como es un hierro orgánico, sí puede ayudarle. Tiene cobalto, tiene níquel, tiene zinc, que ahora se utiliza para la pandemia, para reforzar las defensas. Se utilizan los chicos para la próstata. Ay, no, tampoco viene mal. Tiene germanio, un producto antienvejecimiento, y tiene selenio. Entonces... ¿hay alguna justificación todavía para no tomar sal marina? Es que es increíble. Bueno, hay una sal muy especial, a ver si alguno la ha utilizado, sal de Epsom. ¿La habéis oído nombrar? Se utiliza mucho para dos cosas. Uno, para un fin de semana, si quieres perder 2 o 3 kilos un fin de semana, utiliza sal de Epsom. Yo me interesa. Claro. Aquí no te hace falta, si estás bien con estar. No, 2 kilos. 2 o 3 kilos. Sal de Epsom. E de España, P de Portugal, S de Segovia, Sí, O de Oviedo. Para
llenarte y tal. ¿Cuánto? Eso es. Sí, se utiliza la sal de Epsom, la tomas casi como única bebida. La tienes que tomar diluida con agua, la vas tomando, no tomas otra. Pero a ver, de agua, ¿cuánta cantidad? Y de Eso, cuando lo compres, te vienen las instrucciones. Ah, bueno. Vale, muy ¿En la barato. farmacia? Mira, no, los En el herbolarios, herbolario. 5 euros, y Herbolario. tú calculas y dices, bueno, si pierdo esta semana 3 kilos, la semana siguiente a lo mejor pierdo un par de ellos todavía te da más. Vale. No, yo La sal- tanto, tanto. Bien, se utiliza la sal de eso como un depurativo, es acelera el tránsito intestinal. Ajá. Vas a quedarte limpia por aquí, además se nota. Parece que te han quitado los 3 kilos, te han quitado todo del estómago. Bueno, Te queda todo, ¡ay, qué suavidad tengo yo! Sales de eso y lleva muchísimos años utilizándose, muy antigua. Y pierdes los 2 kilos, lo pierdes. Y además, como has tomado sal con agua, no te deshidratas. ¿Ves? Estás bien hidratada, perfectamente, pero has perdido tus kilillos. ¿Puedes repetir cómo se llama el nombre? Epsom. E de España. P de Portugal. S de, por lo menos de Sevilla. Sevilla. Y luego de O de Oviedo. Epsom. De Nene, de Navarra. ¿Vale? Entonces, ese tipo de sal es una sal muy rica en magnesio, y lo que te hace, te acelera los movimientos peristálticos, te hace una limpieza. Se puede salir de casa, ¿no? Porque... No, no puedes. Necesitas estar el servicio ahí. Ah, Vas a eliminar los 3 kilos por ahí. ya. Uno tras otro. Ay, otra vez. Ay, que estaba viendo la peli, lo voy a poner en pausa y ahora vuelvo. Y ahora vuelvo. Y decir, cariño, no entres aquí, que esto es mío, el servicio. Avisar a quien viva sales de Epsom. Bueno, y también se utiliza para contracturas musculares. Cuando te duele un músculo, pues haces un poco de sal y pones una compresa con sal de Epsom, como es muy rica en magnesio, te quita la contractura, te alivia muchísimo. He supuesto para moratones, esguinces, ayuda a relajar el cuerpo. Y el efecto laxante, no veas cómo te quita. Bueno, he puesto la sal del Himalaya y he puesto una cosa que yo no lo sabía y lo he probado en casa, no me lo puedo creer. La lámpara de sal. Ah, sí. Ah, vale. Yo la tenía en casa ahí en el trastero. Y cuando me empiezo yo a preparar la conferencia y sale lámparas de sal, digo, pero si yo tengo una lámpara de sal, ¿dónde la tendré? Tirada por ahí en el trastero. Cuando me leo las propiedades de la lámpara de sal, digo, ¿cómo puede ser tan ignorante de tener aquí una cosa tan maravillosa y tenerla en el trastero? La tengo ya. Cuando veo la televisión, la película, por borde que sea, me encanta. No sé qué tiene en el sistema nervioso, no te lo juro, ¿eh? Es una lámpara de sal, ¿eh? Tiene un color precioso. Yo la enciendo, me pongo la película, me da igual la película, todas me gustan. Todas ya me gustan. Te deja un estado anímico maravilloso. Por lo visto tiene algo que ver con los iones y cosas así que hay en la casa. Bien, ya lo sabéis, si tenéis una lámpara de sal inofensiva, mejor que tomar Transilium y esas cosas que la gente le tiene una afición, digo, pues ponte una lámpara de sal. Bueno, más cositas, veréis que esto es curioso. ¿Cómo vamos? Bien. Hubo un señor que vivió en la Primera Guerra Mundial, la primera, que sabéis que se murieron millones de personas en el mundo entero, ¿no? La primera vez que nos liamos a bombazos todo el mundo fue a primeros del siglo, luego nos volvimos a liar a borrazos en la Segunda Guerra Mundial, y espérate que no llegue la tercera, este paso, que a lo mejor llega. Bien, pues se dio cuenta que los soldados, cuando llegaban a los hospitales, o a las tiendas de campaña, porque no había hospitales suficientes, llegaban casi todos desangrados, claro, porque no era una bala, era una metralla. Llegaban con una cantidad de metralla en el cuerpo y sangraban por todos los sitios y se desangraban. Y morían no por las infecciones, no morían por la bala en sí misma, sino porque se desangraban. Y no había sangre para los soldados, no había manera de encontrar sangre, se morían. Y un señor llamado Quinton recordó que la vida nació en el mar, que listo, era un biólogo, vaya si era listo. Descubrió que si la vida había nacido en el mar, el agua del mar podía dar origen a la vida. No se le ocurrió ni corto ni perezoso que coger agua del mar a cierta profundidad, 10 metros, el cálculo de metros, para que estuviese limpia, no estuviese guarra, ¿no? Cogía y la puso directamente en una vía venosa, directa, en vez de poner de sangre, le puso agua de mar.
según la historia, se recuperaron, además rápidamente, todos los soldados. Y encontraron, dice, pero ¿por qué el agua de mar que ha podido hacer ese milagro? Se descubrió que el suero quinto, además de nutrir con los elementos que tenía, hacía que el cuerpo fabricase sangre a velocidad de vértigo. El cuerpo reponía su propia sangre gracias al suero y reponía rápidamente, reponía la sangre que le faltaba. Y está en la historia. Suero quinto todavía se vende, estaba en biocultura, y te lo venden en botellas así, en botellas asá, concentrado, diluido, para beber directamente, se sigue vendiendo, pero... ¿Cómo se llama? Quinto, con Q, quinto, suero quinto, se pide así. Entonces yo digo, ¿ese señor era idiota? Pues salvó miles y miles de soldados muertos. Era un bioquímico genial y ha perdurado en el paso del tiempo. También está equivocado. Es que llega un punto que hay tanta soberbia en los científicos de ahora que desprecian todo lo que hicieron los antiguos. No, pues el suero quinto se vende. Hacer alguna vez la prueba y en vez de invitar un vasito de vino, jamón de jabugo, pero con un poquito de suero quinto. Decir, no, tómate esta agüita, pero ¿cómo vas a dar agua? Dame un vinillo, tómate eso, que lo pruebe. Sí, lo venden para eso, así que ya lo sabéis, bueno, ya no existe biocultura. Encontró que había conseguido mejorar, aparte de luego se experimentó mucho más de las pérdidas de sangre, mejoraba la psoriasis, las quemaduras, la bronquitis, el asma, problemas gastrointestinales, la depresión del sistema inmune, que estuviera muy bajo, y la fatiga crónica. Bien. ¿Quién no sabía esto? Yo y 4, como digo, despistados más por el mundo. Pues ahora lo sabéis vosotras. Suero quinto. Me da pena que todo el conocimiento de nuestros ancestros se está perdiendo. Y me da pena que las plantas medicinales, que podían ser una ayuda impresionante a la humanidad, estén desprestigiadas por los fabricantes de medicamentos, no por los médicos. No, los fabricantes de medicamentos ya se ocupan de desprestigiar a las plantas medicinales. Me da pena de ellas, pero bueno. Bueno, por cierto, ¿sabéis que los huesos tienen agua? Ah, pues sí, menos mal. Entre un 18 y un 20% de agua. Si esa agua de los huesos contiene también la cantidad adecuada de sal, esos huesos se restauran y no van a tener osteoporosis nunca. No hará falta ni calcio, ni hidroferol, ni la madre que les parió. Porque solamente en el agua que contiene el hueso es suficiente para que los osteocitos se hagan más grandes y se pueden reproducir. Y tiene sal, y tienes una sal completa. Así que he puesto aquí lo de la sal y los huesos. Se ha descubierto también que los huesos necesitan, agarraros, grasas saturadas. Y ahora hay otra guerra. Yo vendré a hablaros otro día de las grasas porque también me indigna esa incultura. Hay una guerra contra las grasas saturadas. Te dicen que el aceite de oliva, hombre, eso ya es el number one de los aceites. Ya, si no digo que sea malo, pero eso es una grasa monosaturada. Y yo necesito grasas saturadas, monosaturadas, poliinsaturadas, insaturadas. Mi cuerpo, pues mira, es así de raro, necesita todas las grasas. Bien, pues se ha descubierto que en los huesos sanos hay un 8% de grasas saturadas. Y si no lo hay, el hueso no se recupera. ¿Cuánta gente le veis que con su osteoporosis se sigue rompiendo huesos y la cadera se le disloca? Bien. Pues todo eso lo podemos conseguir con lo de la sal. Aplicaciones. ¿Alguien tiene taquicardia? ¿Sabe lo que es la taquicardia? Vale, eso que hasta la persona se da cuenta que el corazón existe. Porque el corazón mío está aquí, el tuyo también. Pero no lo presentimos, ¿no? Hasta que llega una taquicardia. Pum, 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 parece que va a explotar. La que sí ocurre muy a menudo. Bien, pues hay personas que tienen esos latidos irregulares, muy irregulares y además muy fuertes. La sal ayuda a estabilizarlo todo y te deja en una presión arterial adecuada y no hay taquicardias. La sal contribuye a eliminar el exceso de acidez.
Las células normalmente funcionan en un intercambio de ácido alcalino, pero preferentemente para la salud de todos que sea un pelín alcalino. Si deriva a la acidez, problemas de salud. Bien, pues la sal tiene la virtud, la sal marina, de equilibrar la acidez, el pH. Más cosas. La sal es vital para que el organismo no tenga los niveles de azúcar disparados. Cuando le detectan que los niveles de glucosa, ¿cuánto es un nivel malo? No sé, 120. A ver, alguien que tenga diabetes. ¿Quién tiene diabetes por ahí? Le han dicho Más usted. de 100 no tiene que ser. Más de 100, que no tenga más de 100. Vale. Eso digo yo, Pues, yo no tengo. y que si insulina, que si hipoglucemiantes y tal. ¿Y si el secreto está en dar sal? ¿Y por qué no le preguntan a ese enfermo que ha tenido una diabetes 2 a los 40 años? Pero es que no es lógico. Hombre, es que algo está funcionando mal. ¿Por qué no le pregunta, ¿usted echa sal en los alimentos? Pues a lo mejor está la clave. Si ve el médico que los niveles de azúcar se disparan, ¿por qué no le pregunta si dice el enfermo, hoy no, yo no tomo sal, eso es un veneno, yo no puedo tomar sal? ¿Por qué no dice, mire, usted va a probar 15 días tomando los alimentos con sal? No quiere decir que se atiborre, pero empieza a echar los alimentos. ¿Y si su nivel de azúcar se controla de esa manera tan sencilla? Bueno, estas son pruebas que tengo aquí, esto lo preparé hace muy poco tiempo, he cogido datos. Ya sabéis que me conoce de dónde cojo los datos. Yo los datos los cojo de las universidades extranjeras, porque las universidades son muy honestas, investigan sobre la salud, universidades de medicina y biología, pero no intentan sacar dinero, no, la intención es aprender, investigar, mientras que el laboratorio lo que quiere es descubrir algo para luego ganar dinero. Las universidades, entonces yo siempre me voy a universidades norteamericanas, alemanas, suizas, y ahí cojo toda la documentación, y cuando cogí esto, bien, cuando estéis bajos de energía, ay, no sé qué me pasa, es que no me apetece, es que no tengo fuerza, ¿por qué no empezáis a tomar un poquito de sal marina? ¿Conocéis a algún deportista que sea buen deportista y no tome sal? Es que es incompatible. Si haces deporte, ¿cómo no tomas sal? Es que es imposible. Es más, los que hacen la maratón, a que llevan su ración, su botellita llena de sal y cosas así. Hombre, ¿cómo se llama? Isostar. ¿Conocéis esa bebida energética? Sí. La clave está en la cantidad de sal que tiene. O sea, que ya tiene, bueno, tiene también glucosa, ¿no? Bien, la sal es vital para que las células cerebrales... Algo de eso, yo es que lo he oído. Espérate, que ahora va para eso que llaman demencias. La sal es vital para que las células nerviosas se comuniquen entre ellas. Si no se comunican, no hay sinapsis, no hay eso, problema, demencia, ¡pum!, la mente ya caótica. ¿Y si el secreto está que la célula no tiene sal? Porque esa persona decidió desde los 30 años quitar la sal de su casa, porque algún tonto le dijo quítela. Fijaros, estoy diciendo una cosa que vale el kilo 1 euro. ¿La sal gorda es lo mismo? También nos vale, porque esa se supone que no está refinada, se supone. Pero yo prefiero comprar la sal de los herbolarios. Yo voy a los herbolarios porque me fío. Ahí no tienen sal de rara, tienen la sal buena. Entonces, y no merece la pena ahorrar en eso, de verdad. Bien, no hay comunicación entre las células, entre las neuronas, no se comunican por falta de sal. De verdad, ¿habéis vivido alguna vez una deshidratación? Ya no es por la falta de agua, la deshidratación es por la falta de sal también. Quizá el problema esté más en la carencia de sal que la carencia de agua. Bien, si ya la mente empieza a daros guerra de decir esto no funciona, se me estoy quedando intentarlo. Es vital para absorber, fijaros, nosotros tomamos un alimento, el cuerpo lo procesa, lo digiere, pero luego lo que pasa al torrente sanguíneo no es el alimento, pasan los nutrientes. ¿El resto dónde va? Pues por fuera, en la caquita o va por el riñón, pero el cuerpo lo que absorbe son los nutrientes del alimento. Dice que la carencia de sal dificulta la absorción de los nutrientes. Podemos ver porque ahora hay tanta carencia de vitamina B12 y de un montón de nutrientes. ¿Pero qué ha pasado? Si ahora comemos mejor que nunca. ¿Y si todo? Parece mentira que todo el secreto esté en la sal, que parece demasiado sencillo. Bueno, la sal es vital para la eliminación en los pulmones cuando hay mocos muy secos. ¿No habéis vivido esa sensación de que toséis y la tos es ronca y no se expulsa nada? No se expulsa moco ni nada. Está tan pegado que no se expulsa.
Probar, sencillamente probar, de verdad. Si alguna vez tenéis un catarro de esos que y veis que esto está, que no funciona bien, a tomar un poquito de agua con sal marina, ¿eh? Probarlo. ¿Se puede tomar suero quinto? Suero quinto mejor porque está en la proporción adecuada. Pero, de verdad, probarlo, digo, en vez de tomar medicamentos, ¿vale? Toma todo lo que te da la gana, antibióticos, si no, digo no, broncodilatadores, pero te costaría mucho tomar suero quinto, como dice la compañera, o agua con un poquito de sal. Costaría tanto probar, ¿qué te vas a pasar? ¿Se te va a caer la cabeza al suelo? De verdad, es que, mira, hay cosas que, bueno, afortunadamente yo vivo así, yo me muevo en este mundo de que, bueno, bien, ¿qué más? La sal es un antihistamínico, ¿sabéis lo que es un antihistamínico? Sí, hombre, vale. Antihistamínico que lucha contra la histamina. La histamina es una defensa del cuerpo, que conste. Lo que pasa es que cuando se segrega demasiado, pues te da un poquito de daño. Cuando tienes un proceso alérgico, puede ser no solamente a la gramínea, puede ser a los alimentos o a las personas, porque a veces somos alérgicos a alguno. Quítate de ahí que me das alergia. Bueno, pues entonces, vale, tiene un efecto antihistamínico. Vale, y eso creo que sí lo debería saber. ¿Cuánta gente me ha consultado que le dan calambres? Y sobre todo nocturnos. Cuando está durmiendo, unas sacudidas y me pregunta qué puedo hacer. De verdad, lo primero que les digo, hidrátate con agua y sal. Que no te apetece, pues un isostar por lo menos, que la proporción es casi adecuada. Pero ¿qué te costaría? Antes de tomar medicamentos, antes de ir a un fisio, antes de nada, quítate, prueba a tomar agua con un poquito de sal. Pruébalo esa noche. Si has acertado, se te quitan los calambres. ¿Quién lo hace? Pues nada. Bueno, la sal es vital para la producción de saliva, y sin saliva, ¿a que no hay salud en las encías? Las encías dicen que se retraen, primero por ser viejos, se empiezan a retraer y sueltan, pero también dice que por la carencia de sal, porque ahora hay más encías retraídas que había antes. Ahora, si a partir de cierta edad, ¡ay, se me ha caído el diente! ¡Coño! Ahora tengo que ir a... porque la encía se ha replegado, se ha retraído y ha soltado el diente. Existe, se trata de encontrar que a lo mejor tiene alguna relación la poca sal que esa persona tomaba. Bien, la osteoporosis ya lo he dicho, el hueso sin agua, sin sal, sin grasa, ese no es un hueso que vale para nada, aunque la radiografía o las pruebas que te hacen ahí, la densidad, la densitometría, dice, no, el hueso lo tiene bien. Yo le diría, no, el hueso no puede estar duro, el hueso tiene que estar flexible. Como los niños. ¿Por qué los niños se pegan cabezazos, se caen culetazos y no se rompen nada? Porque los huesos, cuando soportan el impacto, se deforman, son flexibles y luego recuperan inmediatamente la posición. Las personas mayores no tienen esa facultad por una serie de cosas, se dan un cabezazo, se caen y ya se le ha roto. Y haces un tratamiento, hidroferol, calcio y lo que sea. Mire, su hueso es impecable. No. Cualquier golpe te los va a quebrar, porque ya han perdido la elasticidad y cualquier golpe los va a quebrar. Así que, ¿qué os costaría tomar agua con sal? Si es que, mira, como no la toméis. Bueno, ¿Para las resacas? Dime. Para las resacas debe ser bueno, ¿no? ¿Las resacas? Hombre, claro. ¿Por qué llegan las resacas? Cuando alguien dice que no bebe agua en las comidas, digo que te quede claro que el vino deshidrata. El vino es un deshidratante, así que si estás cuidando tu piel, cuidado, porque te va a deshidratar la piel. Bien, favorece el sueño. He puesto que es un hipnótico natural. Bueno, qué cosa más sencilla que esto, bueno, pues lo de la diabetes, la tos seca también, ayuda a corregir la artritis y la gota. ¿Sabes lo que es la gota, no? Eso que cuando te da se te ponen los dedos, empiezan con los dedos de los pies, que se te ponen ahí gordos, ahí hinchados, pero cuando hay una gota de tiempo, ya no son los dedos de los pies, va a la columna vertebral, el ácido úrico se deposita en la columna vertebral y te empieza, además del dedo del pie, que se te pone rojito, empieza a decir, me duele la columna, me duele, voy al masajista. Y la persona va al masajista, le da el masaje por la columna. ¡Ay, qué manos tiene usted! Claro, qué bonitas manos. ¿Sabe lo que ha hecho el masajista? Ah, pues sin darse cuenta, te ha liberado el ácido úrico que tenías en las vértebras, te lo ha liberado y te ha quitado el dolor. ¿Cuánto tiempo tarda en volver? Una semana. Y vuelve otra vez el ácido úrico. Eso sí tenéis gota. Por cierto, se ha descubierto que el mayor productor de gota
no es caso vuestro, lo puedo decir, es la cerveza. Ah, el marisco que queda. Más que el marisco, Así. más que la caza, más que cualquier cosa, se ha descubierto que la cerveza es un productor de ácido úrico. En una persona normal no pasa nada. Yo tomo cerveza y no tengo gota ni tengo nada, pero los que son delicadillos pues se lo pueden tener. Es vital para la resolución de las arañas vasculares. Aumenta la presión y la vena no se dilata. Si es que estamos así, por algo elemental. La vena ya no se dilata, no tienes araña, no tienes varices y ya no tienes hemorroides. Y todo eso con la sal. Bueno, hacedme alguna pregunta que ya os he dicho. Yo quería preguntar, ¿por qué es bueno para la artritis? La sal es buena para la artritis. Bueno, la artritis, no confundamos, creo que no te has confundido artritis con artrosis, ¿no? Vale. La artritis es una enfermedad con inflamación de una articulación. Vamos a ver, eso está claro, ¿no? Se inflama una articulación, por eso es artritis. No tiene ni que estar deformada ni cuestión de la edad, se está inflamado. ¿Qué tiene una articulación? ¿Qué parte líquida tiene una articulación? Vital. ¿Qué líquido tiene? Vital. El líquido sinovial. ¿Qué misión tiene el líquido sinovial? Estar dentro de la articulación y mantener una presión, aparte de lubricar la articulación, mantiene una presión para que la articulación no choque entre sí, se queda así. ¿Cómo mantiene el líquido sinovial la presión? Con la sal. La sal en el líquido sinovial ejerce una presión osmótica, ya lo hemos dicho más de una vez, y mantiene una presión y evita que los huesos se junten, se quedan separados con la sal. Ya tenemos ahí. Una pregunta cuando termines. Ya terminó. Yo es que tengo una amiga que se le ha salido el líquido y tiene un bulto. Y no se le quita ni a la de 3. Sí, hombre, el líquido ese puede ser reabsorbible por el mismo cuerpo. Pues lo tiene y hace ya tiempo, ¿eh? Pero está utilizando algo para reabsorberlo. Le han mandado a ir a hacer gimnasia. Sí, pues masaje. dale un consejo. Eso, La gimnasia más imprescindible cuando el líquido sinovial se ha ido Le ha dicho es eso, al levantarse. Al levantarse, lo primero que debe hacer cuando se levante de la cama después del sueño, sí, empezar a mover la parte que tenga afectada, la rodilla. La rodilla. Antes de ir al servicio, antes de desayunar, empieza a mover la rodilla para conseguir que el líquido sinovial, si ha salido, vuelva a su sitio y si no lo tiene, generarlo. Lo primero es levantarse y no hacer nada más que mover un poquitín la rodilla para formar líquido sinovial. Fíjate qué cosa más sencilla. Más sencilla no puede ser. Más preguntas. En el mar hay mucho yodo. Entonces, la sal marina se supone que tiene que tener un componente importante de yodo. Tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que al decir no sal yodada, que es que ese yodo es añadido... Es un yodo metálico añadido. Artificial. Podríamos llamarlo artificial. Y lleva cloruro sódico. Ni siquiera es sal marina auténtica. La sal yodada no lleva sal marina, lleva sal refinada. O sea que eso fue un mal invento para curar la epidemia de bocio que había. Bocio y cretinismo y natridotiroides. ¿Cómo va a funcionar el tiroides si no hay yodo? Es que llega un momento que es imposible, no puede funcionar. Sí. Pues la sal marina debía estar, sal yodada debía estar prohibida por ley. Y la sal marina normal tiene su cantidad de yodo. Pero si queréis yodo porque tengáis un problema, nadie tiene el bocio aquí, no hay más que veros que tenéis unos cuellos divinos, pues entonces, bien, vale, podéis tomar yodo en las algas. Cogéis, y si las algas las echáis en la ensalada, lo guiso, en cualquier cosa, cogéis un poquito de alga y ya tenéis una cantidad de yodo orgánico. Y además de la sal lunar. Y se me ha ido eso último que he dicho para evitar los calambres. Calambres, sí. Calambres pueden dar por dos motivos. Bueno, puede dar por más, pero pongamos dos. Problemas vasculares, sobre todo la circulación de retorno, como te quedas tumbado y te duermes y no mueves las piernas, circulación de retorno, pues empieza a tener su problema, porque la circulación de retorno, las venas no son lo mismo que las arterias. Las venas necesitan movimiento muscular para que las compriman, las cierren, las abren. Eso lo hacen los músculos. Por eso cuando hay varices hay que hacer deporte, ¿no? Lo hacen los músculos. Y como estás dormido,
Las venas, lo que son las válvulas, en vez de estar aquí, se quedan aquí y no impulsan la sangre bien. Por eso, bebiendo agua con sal, haces que mientras la presión que ejerce, la vena se vuelva a cerrar a su tamaño y siga impulsando. Por eso, puede ocurrir en los calambres por falta de electrolitos o por un problema vascular. De cualquier manera, el agua con sal es imprescindible. Y si no os gusta, pues el Isostar pues, cumple bastante bien. Bueno, y otra, y ya me cambio, yo como bajo en sal. La comida, si cuando tiene un poco más de sal de la cuenta, yo las rechazo porque no me gusta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Acostumbrarme a comer salado para...? Primero utiliza sal marina, que verás que hasta tiene un sabor diferente. Es que yo utilizo sal yodada, esa que, claro, que no... Queda claro que es un mal invento, que debía estar prohibido la sal yodada. Es que utiliza un yodo metálico, ni siquiera es orgánico, y utiliza una sal refinada. Eso no es correcto darle a un enfermo. Le estás dando una sal yodada a un enfermo, a los que tienen bocio, a los que tienen hipotiroidismo. Le estás dando un elemento dañino a un enfermo. No, debía estar prohibido. Prohibido por ley. Yo es que te sigo a pies juntillas. Bueno, por eso está tan joven, mírale. Claro que sí. Jolín. Así que Oye, yo iba a preguntar también esto, si es tan buena el agua con sal, ¿por qué el agua de mar, si la tomas, dicen que no es muy bueno porque se sube a la cabeza, te vuelves loco? Que te vuelve loco, toma. Hombre, depende de la concentración. Vamos a ver. El suero quinto que se saca con agua de sal, Sí. cuando lo compres, si lo compras, te advierte. Si lo va a tomar puro, tiene que diluirlo. Esto de suero quinto, esto de agua del grifo. Tienes que diluirlo. Una cantidad. Porque no somos peces. Hombre, tenemos algo que ver, pero no somos peces. Aquí no. Peces le viene bien a nosotros un poquitín diluido. Y Quinton, cuando hizo el suero quinto, lo diluyó el agua. Es por la cantidad. En la cantidad, tiene una concentración de sal, si no iríamos al mar muerto y vendríamos vivos. Todos los enfermos al mar muerto, como está lleno de sal, pues a que no, porque se han pasado con la sal allí también. Y mira que tiene sal. ¿y eso qué es? Sal marina con yodo. ¿Qué es eso? Es lo que te están diciendo. Sí, Claro, sí, es sí, que- sí. La sal marina tiene yodo ya incluido en O su sea que no composición. debes, eso no está bien. Porque Sí, si está tiene- correcto. Pero si tiene yodo, ¿para qué escriben sal marina con Es que tu yodo? organismo necesita yodo. ¿Sabes para qué necesitas yodo todos los días? Hay una hormona que es la triyodotironina, triyodo, la palabra dice triyodo, la T3. Es una de las hormonas claves de la glándula tiroidea. Por eso hay tanta gente enferma. Es una de las hormonas claves. Y tiene 3 moléculas de yodo esa hormona. Si no recibe yodo de la alimentación, esa hormona no se forma en el cuerpo. No puede formarse si necesita 3 moléculas de yodo. No se forma. Problema de tiroides. Casi siempre hipotiroidismo. Consecuencia, obesidad y mente torpe. Entre otras cosas. ¿Ves? Por no darle yodo al organismo. Y llega un momento el organismo de un hipotiroideo que ha perdido la facultad de absorber el yodo. No lo absorbe. Incluso aunque se lo des, se queda limitado. El tiroides ha perdido la facultad de atraer el yodo que necesitaba. La ha perdido, lo ha olvidado. Y ya es un problema de tiroides muy grave. Entonces, sal marina yodada o sal marina. Sal marina, Sal no hace marina, falta yodo. yodada. ¿Que quieres yodo? Vamos a ver. Yodada no. ¿Que quieres su aporte de yodo? Te compras alimentos del mar, te tomas algas, que ahora te venden las algas por todos sitios. Hombre, y valen bien baratas. Yo las compro deshidratadas y las echo en agua 15 minutos para hidratarlas y ya las tengo. Ya las tengo. Y eso sí que tiene. El hipotiroidismo se ha convertido en algo endémico, sobre todo en las chicas. Pero madre mía, estás viendo que el 50% de las chicas tienen hipotiroidismo. Y las algas no hay que cocerlas, ¿no? Sí. No es necesario, los japoneses no las cuecen. Lo que pasa es que yo las hidrato con agua y sí las echo en los guisos y tal. O en las ensaladas, no necesito cocerlas, si ya están hidratadas, tienes que hidratarlas, que te venden en los herbolarios. Están deshidratadas, tienes que volverlas a hidratar. Dicen que son baratas, son caras. De baratas no tienes nada. Vamos a ver, si me ha costado un sobre de wakame, me ha costado 4 euros. ¿Tú crees que yo no tengo 4 euros? ¿Tan pobre soy? 4
pero sí las tengo. Wakame. Wakame, con W. Wakame. ¿Y tú crees que 4 euros es mucho? De verdad, a veces la gente ahorra lo que no debe ahorrar. No, yo les he visto las caras, pero tienen muy poquita cantidad. Venga, Wakame, Pero con V. con W. W. ¿Y dónde está la V? La primera. La primera. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no... Los problemas por exceso de sal. Ah, claro. Si alguien se anima Claro que sí, claro que sí. Hay, la sal y el potasio deben ir unidos. La sal para retener los líquidos, el potasio para eliminar. Pero deben estar equilibrados. Entonces, si hay un desequilibrio, tal cantidad de sal, por lo que sea, porque esa persona trabaja en una jamonería y se toma toda la sal que hay allí, pues va a tener problemas de retención de líquidos. O sea, si tenéis un problema de retención de líquidos, el tobillo hinchado, por ejemplo, celulitis también es otro ejemplo. Celulitis, retención de líquidos, tobillo hinchado, una ascitis que se te hincha todo, hombre, la sal habrá que disminuirla o eliminarla, porque debe prevalecer el potasio. Pero bueno, el médico ya lo sabe, cuando ve una retención, no te quita la sal, te dice, le voy a mandar potasio, y te lo manda. Te manda potasio. ¿Podemos confiar en el agua de mar envasada que venden? En los Es que si no estamos perdidos. supermercados ya te la venden. Sí, estamos perdidos. Si no confiamos, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. ¿Preguntas si herbolario o las de los... A mí los herbolarios me dan garantía porque sé que yo, como tuve un herbolario, sé quiénes son los proveedores. No son los mismos proveedores que sirven luego a las farmacias, son totalmente, tienen un grado de honestidad, mi experiencia, bastante alto, los proveedores y confío en ellos. Son un poquitín exagerados como los que te venden alimentos ecológicos. Hay un pelín de exageración entre las propiedades del alimento ecológico. Hay un poco de exageración. No mentira, pero sí exageración. Pues sí. ¿Alguna pregunta más? Pues nada. Hasta el próximo día. Chicos.